Bien, vamos a continuar con el apartado 5 del tema de variable aleatoria multidimensional. Y lo que vamos a ver en este apartado son el concepto de variable independiente. Vale, igual que en el tema anterior hemos visto cuál era el concepto de sucesos independientes, ¿vale? Que decía que dos sucesos son independientes si la probabilidad de que ocurran conjuntamente, la probabilidad de su intersección es igual al producto de la probabilidad de que ocurran por separado. La probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por probabilidad de B. Vale, si ocurre eso, decimos que los sucesos son independientes. Bien, en el caso de variables aleatorias se puede generalizar y es muy parecido. Dos variables aleatorias x e y son independientes si se cumple que la función de distribución conjunta es igual al producto de las distribuciones marginales. ¿Vale? Distribución conjunta igual al producto de distribuciones marginales. Y eso se puede aplicar tanto a variable aleatoria continua como discreta. Si estamos hablando de variables aleatorias continuas, hablaremos de funciones de densidad, y si estamos hablando de variables aleatorias discretas, hablaremos de funciones puntuales. Vale, lo que obtenemos de aquí es que si sabemos cuáles son las... Si conocemos de dos variables aleatorias, conocemos sus distribuciones marginales, podemos deducir cuál es su distribución conjunta. ¿Vale? Simplemente, si sabemos cuál es la probabilidad de que ocurra una por separado independientemente de la otra, pues podemos averiguar cuál es la probabilidad de que ocurran conjuntamente. ¿Vale? Podemos averiguar la distribución conjunta de ambas. En concreto, para que veamos un ejemplo, la variable aleatoria discreta que habíamos visto hasta ahora, vemos que no son independientes x e y en este ejemplo. ¿Por qué? Pues porque la probabilidad conjunta, por ejemplo, de que x sea igual a 0 y la y sea igual a 130 es 0,1, como vemos en la tabla. Pero esto es distinto del producto de las marginales. Las marginales serían, para la y sería 0,16 y para la x sería 0,48. Y como vemos, pues no coincide. 0,16 por 0,48 no es igual a 0,1. Con lo cual, no se trata de variables independientes, sino que son variables dependientes. Vale, en el caso de la variable aleatoria discreta continua que estábamos viendo, aquí sí que ocurre que la probabilidad marginal, la distribución marginal de cada una de ellas, el producto sí que es igual a la distribución, es decir, a la distribución conjunta. Esta sería la distribución conjunta, 2 por e elevado a menos x por e elevado a menos 2y. La distribución marginal para la x es e elevado a menos x. La distribución marginal para la y es 2 por e elevado a menos 2y. Y su producto es justamente, como vemos, la función de densidad conjunta. Vale, consecuencias prácticas del concepto de independencia de variables aleatorias. Pues es que si queremos calcular la probabilidad de que el valor de la x y de la y esté en un determinado intervalo, para ambos, pues lo podemos calcular como el producto de las probabilidades por separado. ¿Veis? Pero atención, esto solo se puede hacer cuando son variables aleatorias independientes, ¿vale? Cuando lo hayamos comprobado que podemos aplicar el concepto de independencia de variables. Vale. En otro caso, si son variables aleatorias dependientes, no se puede aplicar esto, no se puede aplicar esta simplificación, que la intersección es igual al producto. Vale. Por otro lado, si x e y son variables independientes, la esperanza de una función de x y de una función de y se puede calcular como el producto de las esperanzas, ¿vale? Si tengo una función g de x que solo depende de g y otra función h de y que solo depende de y, pues la esperanza del producto de ambas funciones se lo puedo calcular como el producto de las esperanzas de las funciones respectivas.